visuales del fútbol son los clubes de fútbol, igual que son los dueños de las taquillas, igual los dueños de la televisiva, los dueños del patrocinio. Si aquí los actores... Pero gracias a los futbolistas también, ¿no? No, sí, pero bueno, pero entonces tenemos que intervenir en todo. Oye, o los trabajadores de esta casa también tienen que decidir lo que tiene que hacer el señor Julio Ariza con la publicidad, lo que hay, y repartirlo. No, oye, mira, voy a firmar un contrato de aquí de publicidad para la casa, subir todos a ver si os parece bien o os parece mal. Y encima no solo es eso, venir y encima te tengo que dar un 2 o un 3% de lo que me da la publicidad. No, es que aquí hay unas personas que son los clubes de fútbol que arriesgan su dinero, los dueños tienen sus responsabilidades y son los que tienen que decidir sobre los activos de los clubes. Además, todos los beneficios que se van a tener de los incrementos de derechos audiovisuales, el que más beneficio tiene son los jugadores. Porque el dinero, el 70% de lo que gastamos, va a ellos. Si aumentamos nuestros derechos audiovisuales en 250 millones, 300, que es mi esperanza para la temporada que viene, irá el 70% a los bolsillos de los jugadores. Por lo tanto, no entiendo este tema. Y menos cuando, insisto, esto es un tema de propiedad de los clubes de fútbol, los derechos audiovisuales. Pero al hilo de lo que decía Juan, y yo vuelvo a insistir en la idea, porque un Real Decreto, que es verdad que es la venta centralizada de los derechos de televisión de los clubes de fútbol, pero un Real Decreto que hace el gobierno y donde supuestamente deberían estar todas las partes que afectan al fútbol, como es federación, sindicato y los clubes que son los dueños de los derechos, ¿por qué a la federación y al sindicato no se les ha comunicado en todo momento las directrices? Eso es lo que ellos aducen. No se le ha comunicado las directrices de ese Real Decreto. Lo primero es un tema que tendrá que decir el gobierno, pero bueno, voy a contestar lo que ha dicho el gobierno, ¿no? Federación Española de Fútbol, es que lo ha dicho por activa y por pasiva. Se la han citado en varias veces. El secretario de Estado ha enseñado las cartas citando al señor Ángel María Villar: venga usted a reunirse conmigo por los derechos de televisión. Pero como el señor en su cortijo, no me apetece o no me parece bien, no ha ido a las reuniones. A mí me consta al menos 3 o 4 veces en las que yo he pedido reuniones, también lo he puesto. Quiero hablar de derechos audiovisuales con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo hemos citado a comisiones delegadas y asambleas de la Liga, donde un punto del orden del día era Real Decreto Ley de Venta Centralizada, y se la ha invitado para que venga y no ha venido. O sea, no es verdad, que no es cierto, pero es que voy más lejos. El 6 de marzo, el 16 de abril, en la Federación Española de Fútbol, reunidos la Liga, la Federación y el Sindicato, se habló del decreto ley, se instó al gobierno y se decidió entre todos que no se pedía el borrador. Por lo tanto, lo que ahora se está construyendo artificialmente es una discusión. En cuanto al sindicato de futbolistas, voy a lo de antes. En mi opinión, ya no es un tema ya de decisión del gobierno, los trabajadores en esta cuestión no tienen que decidir sobre un activo de los clubes. Esto es de los clubes. Insisto, en esta casa no se va a decidir lo que hace. Ya, lo que pasa es que el futbolista no es un trabajador al uso. Es decir, al final son los grandes responsables de este espectáculo, donde es verdad que los clubes, pero al final los que hacen el espectáculo. Me voy a otro ejemplo. Cuando hay una película, una gran producción de película, será el productor el que decidirá qué cámaras contratan, qué director contratan, no son los actores, ¿no? Y son los, es que lo que pasa es que nos estamos confundiendo con las cuestiones. Y si usted tuviese razón en lo que me está diciendo, esto es muy fácil. Entonces tendrán derecho en las taquillas, en la U televisiva, tendrán derecho en todo, ¿no? Entonces hagamos una supercomuna anarquista o de gestión de todo el fútbol entre todos los jugadores, ¿no? Y es que no es así. Estos son empresas donde los dueños arriesgan y donde los dueños algunos han sido condenados por gestiones negligentes. O sea, aquí la visión sería: oiga, usted decidirá, yo me pondría a mesa, y si compartamos pérdidas también, entonces, o solo los beneficios y no las pérdidas. Una última pregunta, perdona. ¿No hay un cierto miedo, según lo que pone el Real Decreto, en el sindicato, y también el problema de que, según el Real Decreto, ahora la Liga tiene más potestad para poder sancionar a aquellos clubes que no cumplen el control económico, ¿vale? Como para cumplirlo pueden saltarse a la torera el pagar los salarios que tienen pactados con los jugadores? No sé si me he explicado bien. No. Es decir, ahora, como las medidas en el Real Decreto, como las medidas que puede imponer la Liga por incumplimiento del control económico a los clubes son más duras, no medidas, sino el poder ejecutarlas, son más directas. De hecho, tú tienes ahora ejecución inmediata en el control económico, ¿no? Hasta ahora tenía que pasar. Vamos a ver, es que eso es otro error que hay. Vamos a ver, lo único que dice el Real Decreto es que aquellas medidas que se tomen dentro de los órganos de la Liga de Control Económico son objeto de sanción disciplinaria, pero las medidas tendrán que ser aprobadas por estatutos para que vayan al Consejo Superior de Deportes y la ratifiquen. Nosotros ahora tendremos que presentar nuestro control económico para que pueda ir al ámbito disciplinario, vamos a decir, más claro, que todos los años modificamos cosas, y sea al final el Consejo Superior de Deportes el que ratifique la legalidad. Lo que se está haciendo es que sea sanción disciplinaria, que hasta ahora
había dudas si podía ponerse sanción disciplinaria. Vale. Y esas medidas, ese endurecimiento puede afectar a que haya clubes que por miedo a no cumplirlo no cumplan con los salarios que tienen pactados con los jugadores. Es mi pregunta. Es al revés. Vamos a ver, es al revés. Es decir, habrá clubes que por no cumplir los salarios con los jugadores van a tener miedo a ser sancionados. Todo lo contrario. Si lo que estamos haciendo, vamos a ver, el año pasado, el descenso del Real Murcia fue como consecuencia de 2 sanciones. Una, no pagar a la agencia tributaria y otra, no pagar a los jugadores. Claro, es que fueron por las 2, no por una sola. Y tendré que recordar que a final de temporada, cuando no se paga, se destina a los clubes cuando pagan a los jugadores. ¿O eso qué es? ¿Tampoco es una sanción? ¿O eso tampoco tiene que tener su...? No hay que hacerlo tampoco. Lo que estamos pretendiendo con el control económico es una garantía para los jugadores. Que cuando un jugador firma por un club, sepa que lo va a cobrar todo. El caso de Pedro León, me voy a la filosofía, no a la ley. Es decir, todo el mundo sabía que si en el caso de Pedro León, el Getafe, ese jugador, entraba como ficha del jugador, el Getafe iba a tener problemas para pagar los salarios, como así ha sido. ¿Cómo así ha sido? No, a raíz de la muerte de Jimmy, el seguidor del Deportivo, usted puso mucho empeño y toda la carne en el asador, y yo lo elogio, en esas medidas antiviolencia. La teoría estuvo muy bien, pero la práctica no la vemos. No vemos cierre en las gradas, no vemos cierres parciales. Yo sí lo he visto en la Champions, se ha atrevido a cerrar una grada del Bernabéu, en el partido de Champions, pero aquí ¿qué pasa? El comité de competición, esto, la teoría ha quedado muy bien, pero la práctica no vemos nada. Vamos a ver, esto habrá que saber cómo... Hay miedo a cerrar una... Vamos a ver, nosotros no tenemos potestad disciplinaria sancionadora sobre este tema. No, pero vamos a explicar cómo están los procedimientos, ¿no? Nosotros denunciamos y lo decimos públicamente para que la gente sepa lo que estamos haciendo con esto y que no hay discriminación. Eso va al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y me consta ya de varias denuncias que hemos puesto, ya ha habido sanciones económicas. Sí, pero vamos a ver, hay que seguir lo que marca el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, para poder hacer un cierre parcial de una grada, primero tiene que poner unas sanciones económicas y si hay reincidencia, cerrar la grada. Yo estoy convencido que veremos gradas cerradas, no sé cuándo, pero en meses seguro, si sigue la reincidencia, si se para, ¿no? Pero yo no marco, esas normas no las he hecho yo. Yo lo único que puedo hacer es denunciar, cosa que no pasaba antes, ¿no? Bueno, yo para concluir me gustaría, pues, cosas que se me han quedado en el aire mientras os escuchaba hablar y le preguntabais al señor Teballés. En un momento dado, hemos comentado aquí que los jugadores iban engañados por la AFE, que no sabían muy bien pues a qué iban a aquella reunión que tuvieron, ¿no? Cuando hemos dicho lo de la foto y tal. No sé si todos, pero yo creo que unos cuantos seguro. Entonces, ahí a mí me preocupan 2 cosas, ¿no? Que ahí se da a entender, por un lado, ¿no? Entiendo que la AFE o está engañando deliberadamente o bien que los jugadores o no están por la labor o no se enteran de lo que hacen. Y yo no sé si son las condiciones necesarias, ¿no?, para sentarse en una mesa a negociar algo tan importante como la huelga, ¿no? Porque se está acusando directa o indirectamente de cosas a los restos. Y la segunda pregunta también que te hago, que me ha quedado a mí la duda, es de cara afuera. Hace un momento me había dicho que, bueno, has mencionado, ¿no?, que la Liga Española era una de las ligas más importantes y más caras, ¿no? Y yo no sé si, ya no me refiero a la huelga, pero sino este panorama, esta incapacidad de los dirigentes del fútbol para llegar a un acuerdo, de qué manera, hasta qué grado eso está perjudicando al fútbol español fuera de nuestras fronteras. Y ya no me refiero al caso concreto de la huelga, sino a la incapacidad para ponernos de acuerdo en algo pues que todo el mundo está esperando y que en otros países, como es la Premier, hay acuerdos que en principio benefician a todos. Entonces, a mí lo que me preocupa como español, ¿no?, ya no como aficionado, sino es desde fuera, la gente una vez más tiene que decir, ostras, Dios mío, ¿qué pasa en España o qué nos ocurre a los españoles? No, bueno, la primera pregunta que haces de respecto a si fueron engañados o no, yo he manifestado que tengo la sensación que algunos no sabían a lo que iban. Yo no sé si engañados o no sabían a lo que iban. De hecho, hay las manifestaciones del capitán del Numancia, Julio Álvarez, que sale en la foto y luego dice que está en contra de la huelga, ¿no? Y yo creo que van a salir unos cuantos vestuarios más en la misma línea, que están en la foto y luego no están con la huelga, porque pensaban que iban a una asamblea a discutir de lo que iba a ser, ¿no? Se contaron con unas sillas, se los pusieron allí y fiaros de nosotros. También hay que entender que el jugador, pues hombre, normalmente se fía de su sindicato, ¿no? Pero bueno, esto es un tema bastante serio. Hombre, sobre la incapacidad de ponernos de acuerdo, a mí es un tema que me hace gracia, claro. Me tengo que poner de acuerdo cuando vienen, entre comillas, a robar a mi casa los derechos de televisión. Oiga, no, pero me refiero... Oiga, que es que me viene a quitar una cosa. Pero en este caso concreto, yo creo que estamos hablando de algo que pasa no ahora, que viene pasando desde hace meses, desde hace años incluso, ¿no? Mira, yo en eso, por lo menos en mi persona, este verano, hemos firmado el convenio colectivo con el sindicato de futbolistas, lo he negociado yo, y los que están ahora.
ha habido capacidad de llegar a un acuerdo. Este verano hemos firmado un convenio con la Real Federación Española de Fútbol, que es un convenio de coordinación que se firma cada 4 años. Sí, pero son convenios que luego por el otro lado no se respetan. Bueno, por lo menos por nuestro lado sí. No, pues, yo ahora, Javier, no me estoy refiriendo de verdad, no quiero ni a usted ni a ellos, yo me refiero como global, como responsables de algo importante. Yo no me quiero poner medallas, pero los grandes acuerdos que ha habido en este país de cosas vinculadas con el fútbol he estado yo presente. Convenios colectivos, convenios de coordinación, derechos de televisión, conflictos con las televisiones, ahí está pactado. Otra cosa es que, bueno, que en esta circunstancia, lo que digo, si yo voy a tu casa y te digo, oye, déjame esa habitación para siempre, porque, oye, hemos compartido aquí en Punto Pelota y hemos estado muy bien, oye, y tengo derecho a compartir. Se lo voy a hacer a Julia Liza, que me deje un despacho aquí porque, oye, tú no tienes nada que ver con esto. Bueno, ¿no? Pues, en el caso que vayamos a la huelga, que todo apunta que sí, por lo menos hoy el lunes, ¿quiénes pagan la huelga? ¿Quiénes son los más perjudicados con esta huelga? Los aficionados, lógicamente, ¿no? Y los espectadores. El fútbol está hecho para que los ciudadanos de este país disfruten, tengan emociones, sentimientos, y se les va a privar de esa situación, ¿no? Yo creo que son cuando digo aficionados, incluyo los que van al campo, los telespectadores de España, del mundo, de todos. O sea, esos son los mayores perjudicados. ¿Los clubes van a mantener todo el dispositivo para que el partido se juegue hasta última hora, por si la huelga a última hora se decide desconvocar? Lógicamente, nosotros creemos que tenemos que estar siempre preparados para que el calendario que se debe cumplir se cumpla. ¿Pero cuántos millones de euros puede costar hacer la huelga? Pues por cada jornada yo estoy calculando que aproximadamente entre 40 y 50 millones como mínimo. De hecho, hay un dato, es decir, si las televisiones pagan 850 millones de euros a todos los clubes de fútbol y va a haber 2 jornadas menos, habrá que descontarlas, ¿no? Divido 850 y hago la división, ¿no? O sea, lo mismo ya digo de los patrocinadores. Si un patrocinador ha pagado 20 millones de euros a un club por llevar aquí la camiseta y no tengo 2 jornadas que no se van a ver en todo el mundo, pues... En cualquier caso, un dineral. 2 preguntas futboleras rápido. ¿Ves una final española en la Champions? Seguro. ¿Ve usted sí? Seguro. ¿La veo? No, es que estoy seguro. ¿Sin ninguna duda? Sin ninguna duda. Bueno, y así rápidamente también, ¿qué pasa con Casillas, esos pitidos? ¿Qué le parecieron los pitidos y la reacción de Casillas hacia la grada? Vamos a ver, yo creo que Casillas es historia no del Real Madrid, del fútbol español, ¿no? Y yo creo que hay que tener paciencia siempre con Casillas, aunque no se tenga o no se tenga razón, ¿no? Yo no voy a decir que creo que no se tiene razón, pero hay que tener paciencia, ¿no? Esto, cuando uno tiene tanta historia en el fútbol español, cuando a lo mejor pueda estar, ¿no? Cuando uno opine que no puede estar en el mejor momento, hay personas que tienen que tener ese respeto, y estos Casillas, como Rafa Nadal, como Fernando Alonso, gente que se lo ha ganado la paciencia y se lo merece. Bueno, pues de Casillas vamos a hablar después de publicidad con nuestros tertulianos. ¿Me lo aguantas? Sí, claro que sí. Porque tengo que tenderle la mano a don Javier Tebas. Muchas gracias por haber venido a Punto Pelota. Y ya saben, estamos esperando las noticias de lo de la huelga, que no queremos que haya huelga, y nos encantaría... Yo tampoco quiero que haya huelga. No, por favor que no. Y nos encantaría que cuando todo esto esté resuelto, si tiene usted tiempo, volviera a pasar por el plato de Punto Pelota a contarnos cómo, pues bueno, ya se ha sentido tranquilo con todo esto. Las veces que queráis. Bueno, mil gracias, don Javier.